On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the... En nombre de la Asamblea General, tengo el honor de darle la bienvenida ante las Naciones Unidas al señor Jimmy Morales, presidente de la República de Guatemala. Le invito a que se dirija a la Asamblea. Séneca dijo: nadie ama a su patria porque sea grande, sino porque es suya. Señor presidente de la Asamblea, señores jefes de Estado y Gobierno, señores ministros de Relaciones Exteriores, señores delegados, amigos todos, muy buenas tardes. Agradezco a la señora María Fernanda Espinosa Garcés por haber presidido exitosamente el 73º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y al mismo tiempo, felicito al presidente de esta Asamblea, señor Tijani Muhammad Bandé, quien promueve desde ya un debate mundial altamente propositivo. Señor presidente, Guatemala es un firme defensor del Estado de Derecho y de los ideales democráticos. En tal virtud, este año celebramos un proceso de elecciones libres y apegadas a los estándares internacionales de la democracia electoral. Es importante resaltar también que por primera vez en la historia política de Guatemala se implementó el voto en el extranjero, una acción que sienta un precedente para garantizar el derecho al sufragio fuera de nuestras fronteras. Ahora, Guatemala tiene instituciones fortalecidas y tecnificadas para asumir su rol ante la sociedad. En educación, se aumentó el promedio de días efectivos de clase, pasando de 163 días en el año 2015 a 198 días efectivos de clases en el año 2019. Una acción también sin precedentes en la historia reciente de Guatemala. También se aumentó la cobertura educativa a 3.122.000 estudiantes y con orgullo puedo decirles que cuadruplicamos la inversión diaria en alimentación escolar. Y para ello nos apoyamos en los padres de familia de cada escuela, quienes garantizan la transparencia de este programa, privilegiando la educación y la salud de nuestra niñez. Por primera vez, el Estado llevó equipamiento tecnológico a más de 1.000 escuelas en un solo año. Se cumplió a cabalidad con la entrega de la valija didáctica y textos escolares en idiomas maya y español, cosa que no había sucedido antes. También se trasladaron en tiempo los recursos financieros a todos los programas educativos y se garantizó el acceso a la gratuidad en la educación guatemalteca. Además, se implementó el programa Acompáñame a Crecer, que busca el desarrollo de la primera infancia, es decir, niños de 0 a 4 años que antes no habían sido incluidos en nuestra educación pública. Así también, para las personas que no pudieron estudiar en el plan de educación regular, se creó el sistema de certificación de competencias que permite reconocer y certificar los conocimientos y habilidades de personas que desempeñan oficios aprendidos a lo largo de la vida, tanto en Guatemala como aquellos guatemaltecos radicados en Estados Unidos de América. En otro eje de desarrollo, se priorizó el Mecanismo Internacional de Gobierno Abierto 2016-2018, que dejó como resultado la Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Mi administración de gobierno se ha enfocado en fortalecer una cultura de transparencia y buena gobernanza. Pusimos en marcha la Comisión Presidencial para la Gestión Pública Abierta y Transparencia, que va de la mano con el cuarto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2018-2020. En materia de seguridad, hemos dado pasos firmes con indicadores altamente positivos. Hemos reducido la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, manteniendo la tendencia a la baja más favorable de los últimos 20 años. Y se logró gracias a la depuración, profesionalización y eficiencia de nuestras fuerzas de seguridad. La Policía Nacional Civil logró desarticular peligrosas bandas criminales que se dedicaban a la extorsión, el secuestro, el robo de vehículos y delitos contra el patrimonio. Se incrementó el número de agentes policiales de 31.000 elementos que se tenían en 2015 a 42.000 elementos de la Policía Nacional Civil en el 2019 y ahora tienen mejor equipamiento y mejores condiciones salariales.
En el eje de infraestructura recibimos una red vial colapsada. El 60% de las carreteras estaban en pésimo o mal estado, pero luego de solucionar los problemas presupuestarios y administrativos y judiciales en los que se encontraban buena parte de los contratos, hoy podemos decir que estamos con un 72% de asfaltos con calificación de bueno a óptimo, según la evaluación que realizó el Programa Nacional de Competitividad, y esperamos finalizar este año con más del 85% en óptimas condiciones, dejando que el próximo gobierno pueda no solamente llegar al 100%, sino poder construir todas aquellas carreteras que ahora hacen falta en nuestro país. En materia ambiental, se aumentó la protección de nuestros bosques, que son un pulmón para todo el mundo. Para 2032, estamos proyectando una reforestación de 1.2 millones de hectáreas de árboles, para lo cual hemos invertido en mi gobierno 50 millones de dólares por año, lo que equivale a 200 millones de dólares en programas de incentivos forestales. Aprovecho para manifestar nuestra consternación por los recientes incendios en la selva amazónica. Como ustedes saben, Guatemala tiene una gran riqueza hídrica y por esa razón se inició todo un proceso para resguardar y descontaminar nuestros ríos, nuestros lagos y nuestros mares. Ahora somos un referente ante el mundo con la creación de la implementación de biobardas, una herramienta artesanal que detiene grandes cantidades de desechos flotantes. A la fecha, tenemos instaladas 196 biobardas en todo el país. Quizá ustedes se preguntarán qué son las biobardas y se los explico. Básicamente son mallas artesanales elaboradas con residuos plásticos que sirven para contener desechos que flotan sobre las corrientes de agua. Este invento nos ha funcionado eficientemente y ahora países de América y otros continentes están sumamente interesados en este tipo de cooperación que Guatemala puede brindar. Tengan la certeza que no dudaremos en apoyarles porque estamos comprometidos con la preservación de los recursos naturales. Y porque esta herramienta es legado de Guatemala para la humanidad. Hablando de legados, quiero compartirles que recientemente entregamos al pueblo de Guatemala los resultados del 12º Censo Nacional de Población y 7º de Vivienda. Después de 17 años de espera, hemos saldado una deuda histórica con Guatemala que se traduce en estadísticas reales para diseñar nuestro modelo de desarrollo. El 12º Censo Poblacional es uno de los primeros de la región que se hace y se enmarca en la Agenda 2030 de Naciones Unidas y fue realizado con los estándares internacionales del Fondo de Población de Naciones Unidas. Señor presidente, en materia de política exterior, Guatemala y Belice han concluido con el proceso pacífico para someter el reclamo territorial insular y marítimo de Guatemala ante la Corte Internacional de Justicia. Un hito histórico para Guatemala, Centroamérica y el mundo, que se traduce en una solución pacífica y definitiva a este añejo diferendo para Guatemala y Belice. El pueblo de Guatemala y el pueblo de Belice realizaron sus consultas populares en paz y con resultados positivos, con el deseo de resolver en definitiva este diferendo ante la Corte Internacional de Justicia. Actualmente, las relaciones entre Guatemala y Belice se encuentran en su mejor momento y estamos decididos a seguir fortaleciendo esa relación. Mi agradecimiento profundo y sincero para el grupo de países amigos de Guatemala y Belice que han acompañado este proceso donde se privilegia el diálogo porque es la base de la verdadera democracia. Asimismo, me complace compartirles que en el mes de noviembre de 2018, en Antigua Guatemala, se realizó exitosamente la 26ª Cumbre Iberoamericana. Fue una de las más concurridas de la historia y permitió articular políticas de cooperación bajo el lema Una Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible. A nivel internacional, Guatemala considera que todos los países, en particular aquellos que abrazan la democracia y los principios que dieron vida a las Naciones Unidas, tienen el derecho de pertenecer a esta gran organización.
Creemos que la experiencia y capacidades de la República de China-Taiwán pueden contribuir al fortalecimiento del multilateralismo desde esta organización y sus agencias especializadas. Señor presidente, el gobierno de Guatemala reafirma su compromiso con las políticas migratorias que colocan a la persona humana al centro del desarrollo y la prosperidad. Estamos anuentes a colaborar con una gobernanza migratoria integral que respete los derechos humanos de los migrantes en todo momento. Compartimos firmemente los ideales de una migración segura, ordenada y regular. Por esa razón, estamos articulando esfuerzos con diferentes países para mitigar las verdaderas causas de esa migración. Pero para mitigar la migración irregular es necesario asumir con responsabilidad esta responsabilidad compartida, porque todos los países tenemos un rol en esta realidad. Y solo trabajando conjuntamente daremos pasos firmes para el bienestar de nuestras naciones. Nuestra gestión presidencial se basó en una planificación estratégica proyectada al año 2032. En esta ruta de país hemos alineado nuestra política general de gobierno 2016-2020 con la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas. Y cada acción de política pública que hemos realizado lleva implícito el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Señor presidente, para el Estado de Guatemala es primordial mantener la paz, la seguridad de la nación, la soberanía y el respeto al Estado de Derecho. Por consiguiente, debe prevalecer una cultura de respeto hacia las decisiones soberanas de los Estados. Esto aplica para la misma Secretaría General de las Naciones Unidas, que vulneró nuestros principios democráticos de autodeterminación. La razón de existir de la Organización de Naciones Unidas es mantener la paz mundial, la armonía global y el fortalecimiento de los estados modernos. Sin embargo, la Secretaría General de este alto organismo multilateral polarizó a la sociedad guatemalteca a través de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Dicha comisión vulneró los principios de soberanía nacional, no respetó las leyes de nuestro país, socavó la autonomía institucional, puso en riesgo la paz social y desafió la gobernabilidad de la nación. Pero lo más triste y preocupante es que lo hizo con el consentimiento de Naciones Unidas. Y lo hizo bajo la máscara de la lucha contra la corrupción y la impunidad que le brindó el discurso perfecto para politizar la justicia y judicializar la política, lo cual los guatemaltecos no permitimos, porque somos un país libre, soberano e independiente desde 1821. Y al hablar de independencia y soberanía nacional, me permito informar a esta asamblea que si bien finalizó el mandato de la CICIG, las consecuencias de lo actuado por esa comisión en Guatemala deben ser investigadas a fondo. Porque bajo la conducción del señor Iván Velázquez Gómez, dicha comisión utilizó la imagen de Naciones Unidas con fines políticos en Guatemala. Iván Velázquez convirtió la persecución penal en una herramienta de persecución selectiva y acoso político, vulnerando así los derechos universales tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos y violentó la Constitución Política de la República de Guatemala. Asimismo, y respetó el principio de presunción de inocencia, el derecho de la legítima defensa y la garantía judicial del debido proceso, abusando del digno cargo que le fue encomendado. Pregunto a la Asamblea, primero, ¿era la CICIG un órgano de Naciones Unidas? No. Cito el acuerdo que dio vida a la CICIG.
no siendo un órgano de las Naciones Unidas, sino que funcionará solamente de conformidad con los términos de este acuerdo. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿a quién rendía cuentas la CICIG? ¿A la Secretaría General de las Naciones Unidas? ¿A los países donantes? ¿O al gobierno de Guatemala? Curiosamente, el acuerdo nunca dice a quién rendiría cuentas. Entonces, para contestar esta pregunta debemos meditar en lo siguiente. Si el país donde operaba la CICIG presentó sus preocupaciones de los abusos cometidos por la CICIG a la Secretaría General, ¿por qué fueron ignoradas estas preocupaciones, siendo Guatemala un Estado fundador y miembro de esta organización? Y si han muerto varias personas en Guatemala a causa de la CICIG, muchas otras han sido encarceladas injustamente y otras siguen guardando prisión preventiva sin ni siquiera acudir a su primera declaración, pregunto, ¿quién es el culpable de estas violaciones de los derechos humanos en Guatemala? Es meritorio aclarar que el cierre de la CICIG no tendrá ninguna repercusión en los procesos judiciales en los cuales tuvo participación, puesto que todos los procesos iniciados seguirán su curso a instancias de la autoridad legalmente competente en Guatemala. Hago estas aclaraciones ya que lamentablemente el extitular de la CICIG se ha dedicado a desacreditar mi país y lo ha hecho aprovechándose del cargo internacional que ostentaba para impulsar una agenda plagada de intereses políticos e ideológicos ajenos a los principios de las Naciones Unidas. Su actuar dividió a la población guatemalteca, pero sobre todo defraudó la confianza que nuestro país le depositó para luchar contra estructuras criminales, que se suponía era su labor principal. Pero lo que hizo con la CICIG fue convertirla en una estructura criminal que cooptó la justicia guatemalteca. Es lamentable, muy lamentable y preocupante que funcionarios internacionales que están al servicio de los estados se dediquen a desprestigiar a nuestro país ante la comunidad internacional. Eso se llama deslealtad. Porque Guatemala le abrió las puertas a Naciones Unidas para que nos apoyara a luchar contra la corrupción y la impunidad. Sin embargo, la baja moral y el poco profesionalismo del excomisionado de CICIG lo llevó a cometer una serie de acciones que los buenos guatemaltecos no estamos dispuestos a tolerar ni a olvidar. Su ambición de poder lo hizo pasar del ámbito judicial al ámbito político y lo puedo refrendar con el apoyo que él brindaba públicamente a la exfiscal Telma Aldana, que se promovía como candidata presidencial en nuestro reciente y pasado proceso electoral. Por cierto, por varias razones hoy la exfiscal Aldana es prófuga de la justicia. Y ella misma dijo, nadie está por encima de la ley, así es que esperamos que muy pronto regrese a Guatemala, señora Aldana. No es válido que nadie se aproveche de los cargos que ostenta para favorecer intereses personales, y menos cuando son representantes de las Naciones Unidas y o actores que deben velar por la independencia, imparcialidad y objetividad de la justicia. Con respecto al papel de la prensa en mi país, me limitaré respetuosamente a citar a su santidad el Papa Francisco, que recientemente dijo: necesitamos un periodismo libre, al servicio de la verdad, del bien, de la justicia. Un periodismo que ayude a construir la cultura del encuentro. Guatemala agradece el valioso apoyo de la comunidad internacional, pero hace saber a la comunidad internacional que ni un solo centavo de todo lo donado a la CICIG fue administrado por el gobierno de Guatemala. Y en aras de la transparencia, creemos
que sería oportuno que la Secretaría General de las Naciones Unidas les informe a detalle el uso de los recursos centavo a centavo, ejecutados y no ejecutados desde el establecimiento de la CICIG hasta el cierre de la CICIG en Guatemala. Y para garantizar su transparencia, podría contratarse a algunas de las más prestigiosas firmas de auditoría a nivel mundial. Estoy seguro que esta rendición de cuentas ante los Estados miembros de las Naciones Unidas sería muy positiva y altamente valorada por los amigos donantes que confiaron en un esfuerzo inédito de Naciones Unidas que fracasó en Guatemala. Señor presidente, ¿quién le dará una explicación a los familiares de las víctimas de la CICIG en Guatemala? ¿Quién? Porque hubo personas que murieron en la cárcel por el abuso de prisión preventiva. Otros fueron privados de su libertad por años y luego fueron absueltos por falta de pruebas. Esto es grave, pero hay algo mucho más grave, algo sumamente delicado que no debemos olvidar. El uso de testigos falsos y de la calumnia mediática son actos deleznables y condenables, y peor aún si provienen de esta organización que promueve el respeto de los derechos humanos. Todas estas son violaciones graves a los derechos humanos de los guatemaltecos que no deben quedar en la impunidad, y mucho menos si fueron cometidos por una comisión que luchaba en contra de la impunidad. Y tampoco pueden quedar estos hechos en las espaldas de los países donantes que fueron traicionados en su buena fe. La rendición de cuentas no solo debe aplicarse a los Estados miembros, también debe aplicarse a la CICIG y a toda agencia, comisión o instancia auspiciada por los Estados miembros de esta Asamblea. El pasado mes de agosto, Iván Velázquez presentó un informe faltando totalmente al principio de la verdad. Por eso, como país en donde se violaron leyes nacionales e internacionales, así como derechos humanos de sus ciudadanos, exijo a esta Asamblea que se haga un informe exhaustivo del actuar de la CICIG en Guatemala con objetividad conforme a los hechos, con la participación de un grupo de países garantes de la veracidad del informe. Como dijo Jesús de Nazaret, la verdad os hará libres. Señor presidente, en el marco de la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico en Guatemala, se perpetró un acto terrorista el pasado 3 de septiembre en mi país. 3 miembros de las Fuerzas Armadas guatemaltecas fueron masacrados en una comunidad al norte del país. A raíz de ese suceso, tomamos la decisión de decretar un estado de sitio en 22 municipios de nuestro país. En este contexto, quiero manifestar el rechazo del gobierno de la República de Guatemala al intento de impulsar una investigación independiente por parte de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Consideramos que esta actuación es otro ejemplo de los abusos que agencias de Naciones Unidas cometen en mi país. En ese sentido, el gobierno de Guatemala le dice que no permitirá que OACNUD u otras agencias de Naciones Unidas realicen actividades que no estén dentro de su mandato. Agradeceré que la Asamblea tome nota de estos abusos cometidos en Guatemala. La investigación y el esclarecimiento de este acto terrorista le corresponde estrictamente al Ministerio Público de Guatemala a través de la Fiscalía correspondiente y con la ayuda de las fuerzas de seguridad y las leyes de Guatemala. Ahora, señor presidente, me referiré a un tema sumamente importante, que es el tema del café, que para Guatemala como productor es de suma importancia. Y en esta oportunidad
proponemos la creación de mecanismos más favorables para esta actividad comercial y al mismo tiempo abogamos por mejores condiciones, mejores precios y más accesos a mercados más justos para bienestar de nuestras economías. Urgimos a la Organización Internacional del Café para que con transparencia, respeto y equidad podamos abordar este tema de manera integral. Señor presidente, en el ámbito regional, la preocupante crisis que persiste en la República Bolivariana de Venezuela nos hace reflexionar y apoyar los diversos esfuerzos para el restablecimiento de la democracia en ese país sudamericano. Como miembro del Grupo de Lima se han apoyado con la determinación de esfuerzos encaminados a la búsqueda del logro entre todas las partes para garantizar el Estado de Derecho en Venezuela. Para mí, señor presidente, fue un alto honor haber compartido ante esta respetable asamblea y le agradezco a Dios por haberme brindado la oportunidad de fortalecer las relaciones multilaterales de Guatemala con el resto del mundo. Les deseo lo mejor y como país seguiremos asumiendo nuestro rol histórico con el fiel cumplimiento de la Carta de las Naciones Unidas. Finalizo con la cita que inicié de Séneca. Nadie ama a su patria porque sea grande, sino porque es suya. Dios los bendiga. Muchas gracias. On behalf of the Assembly, En nombre de la Asamblea, doy las gracias al presidente de Guatemala por su alocución que acaba de pronunciar y quisiera pedir a las delegaciones que permanezcan en sus asientos mientras protocolo lo acompaña.